Sabe que estamos en una serie titulada Jesús, la esencia de todo. Y aprendimos en estas semanas anteriores acerca del amor de Jesús, ¿verdad? La expresión de amor de nuestro Señor. Y la semana anterior hablamos acerca de la gloria de Jesús. Y sabe que todas esas cosas Dios se manifiesta a través de nosotros y la podemos ver en nuestras vidas. Pero hay algo que es muy importante que también debemos de observar en el carácter de Jesús. Porque la esencia del Señor es su carácter. El carácter que Dios quiere que todo creyente tenga cuando viene a sus caminos, cuando nosotros lo conocemos a Él. Y por eso quiero compartir en esta mañana lo que es la obediencia. Diga conmigo obediencia, pero fuerte hermano, obediencia. Y esa obediencia trae recompensas, la recompensa de la obediencia. Y Él fue nuestro mayor ejemplo. Sabe que desde que nosotros tenemos un poco de conciencia, desde pequeños, tenemos una resistencia a hacer lo que se nos pide. ¿No se da cuenta usted? Los niños normalmente no quieren hacer lo que deben de hacer y uno como padre le dice no haga eso y ellos hacen lo contrario. No sé si usted se recordará si sus hijos estaban pequeños, siempre tenemos la resistencia a hacer lo que se nos pide porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Está en nosotros el resistirnos a hacer las cosas que se nos pide, porque hay una oposición que a medida vamos creciendo se va formando y cada vez puede ser de manera mucho más evidente, y eso implica en querer imponer mi voluntad. Y Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestra voluntad, que nosotros podamos creerle a Él, aunque hayan cosas que no las entendemos. Y eso es lo que yo quiero que nosotros podamos aprender de Jesús, la esencia de nuestro Señor. Es fácil ser obediente cuando se nos piden las cosas que nosotros queremos. Es fácil hacer las cosas que se nos pide hacer cuando nos gusta. Pero hacer algo como lo que hizo nuestro Señor en su bendito poder, hacer algo por alguien que no lo merecía, tal y como la misma palabra lo describe, realmente tiene que ser uno lleno, tiene que estar lleno de la presencia del Señor para hacer las cosas que aunque no me parezcan y no me gusten, poderlas hacer. Y eso yo creo que es para todos, tengamos a Cristo o no tengamos al Señor. Claramente la palabra nos muestra que tenemos nosotros esa resistencia. Y entre ellas debemos de aprender que la obediencia es simplemente creer y hacer lo que se me manda, independientemente de lo que yo piense o lo que yo quiera. Indudablemente tienen que ser cosas correctas, porque Dios no nos manda a hacer cosas obedientes a cosas que son antibíblicas, cosas que no son respaldadas por la Escritura. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, hermano, mañana quiero que todos vayan a robar, usted sabe de que eso usted indudablemente no lo va a poder hacer, porque hay algo que a nosotros nos dice que no está correcto. Pero cuando hablamos de Dios, de su palabra, de su esencia, podemos agarrar un buen ejemplo. Por eso tenemos, hermanos, la primera que debemos de tomar en cuenta entre esos niveles de obediencia es obedecer a Dios, obedecer su palabra y obedecer a su Espíritu Santo. Diga conmigo, Dios, su palabra, su Espíritu Santo, son las que debemos de obedecer. Y de ellas emanan las demás que pueden ser la obediencia a los padres, la obediencia en nuestros trabajos seculares, obediencia en la familia, en la sociedad, porque como creyentes tenemos que obedecer las leyes terrenales, tenemos que entender que debemos de ser ejemplo en muchas cosas, ¿verdad? Recordaba yo en una ocasión, un hermano decía que habían hecho una reunión en una casa y que este hermano le decía que el Espíritu le decía que en esa casa el Señor quería que hicieran una enramada, que allí iban a hacer algo. Uno podría pensar, el Señor quiere hacer un templo en ese lugar, pero ¿sabe algo? Dios no va a ir en contra de las leyes terrenales, porque en un lugar donde es prohibido que haya un templo, Dios no te va a decir que haga eso. Antes de eso, Dios prepara todo para que ahí se lleve a cabo. Entonces Dios no puede ser contradecido. A veces hablamos por nuestra carne pensando que hay que ser obedientes a Dios y nos damos cuenta que hay cosas que no vienen de parte del Señor. Pero vamos a la Escritura, lo que dice la palabra acerca de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, Pablo escribiéndole a la iglesia
de los Filipenses. Mire lo que dice la palabra del Señor, lo tiene, ahí tiene sus notas, lo puede leer en la pantalla o también lo puede leer en su Biblia, como mejor les sea para usted, para poder entender lo que queremos compartir en esta mañana. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿lo tiene? La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, haya pues, ¿lo tiene? Todos juntos, una sola voz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La palabra claramente nos está motivando, nos está recordando, nos está haciendo conocer de que nuestro Señor fue obediente a lo que estaba escrito con respecto a Él, que iba a tener que llegar a esta tierra a dar su vida por usted, por mí y por todo aquel que todavía no lo conoce. No crea que es fácil en una naturaleza humana saber que tengo que sacrificar algo a cambio de alguien que quizás ni siquiera me va a dar las gracias. Pero la palabra nos hace esa referencia, un recordatorio donde dice que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Si usted se recordará, en la misma palabra nos menciona de que el Señor en esos momentos de angustia buscaba orar, aunque sus discípulos facilitos se echaron a dormir porque no aguantaban. Lo que quería era un respaldo en la oración para ser fortalecido, porque hay cosas que nosotros no queremos hacer, ¿sí o no? Hay cosas que nuestra naturaleza, nuestro cuerpo no quiere hacer, pero que sabemos que debemos de hacer. Y el Señor tuvo que ir a la cruz, viendo a sus discípulos, viendo a toda la multitud, viendo que muchos lo seguían por pan, que otros lo seguían por los milagros, por sanidades, para que les arreglara sus asuntos. Sabía y conocía el corazón de cada uno de ellos. Y aún así fue a la cruz y murió por usted y por mí. Pero dice que fue obediente, aunque en esos momentos de temor y de quizás de tristeza, continuó y lo cumplió. Por eso debemos de ver que aunque hayan cosas que no nos parezcan, Dios nos llama a que podamos ser obedientes. Porque esa obediencia, y ese es el carácter de Jesús, la esencia de nuestro Señor, es ese carácter que Él quiere formar en cada uno de nosotros. ¿Sabe algo? A veces buscamos al Señor, indudablemente después de que nos ha dado la salvación, buscamos al Señor para obtener un beneficio, para que Dios nos haga un milagro, para que Dios nos prospere, para que Dios nos saque de la condición en la que estamos, o simplemente para que nos arregle un problema que ha estado agobiando nuestra alma y nuestra vida, nuestra familia por mucho tiempo. Y no es malo, porque Dios obra en todas esas situaciones. Pero más que todo, deberíamos de ponernos a pensar, como dice la palabra, en ese versículo que leímos, que haya en vosotros ese sentir, que nos pongamos a pensar, que provoque en nosotros una turbulencia interior, donde entendamos que Dios de todas las cosas lo que quiere es que podamos rendir nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras actitudes a Él, que podamos creerle a su palabra y que podamos ver que todas estas van a traer en nosotros un consuelo, un afecto o un efecto y una recompensa. Eso es lo que va a traer. Va a traer consuelo, efecto y recompensa. Porque no crea que ninguna cosa de las que usted y yo hagamos aquí en la tierra pasan desapercibidas delante de Dios. Todas ellas van a tener una recompensa. Y pongámoslo de esta manera, para bien o para mal. Todos queremos que lo que venga de parte de Dios sean cosas buenas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero no necesariamente si no actuamos de la manera que Dios nos pide que nosotros seamos. Y ahí hay unos puntos que quiero compartir con usted acerca de las recompensas a la obediencia a Dios. Y en el punto 1 es que trae larga vida. Diga conmigo, larga vida. Y hemos hablado acerca de la vida, hermano. Yo no sé qué expectativa tiene usted, pero yo sé que todos queremos llegar a viejitos a que nos miremos como unas pasas, pero que estemos ahí vivos, ¿sí o no? Ah, no, dice.
Hermano, todos queremos vivir lo más que podamos, ¿verdad que sí? Todos queremos alargar. Mire, podemos amar al Señor, queremos, sabemos que Dios tiene preparado un lugar especial para nuestras vidas, pero mientras estemos aquí en la tierra, queremos disfrutar lo más que se pueda. Ese es lo que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana desea. Pero la palabra dice que esa obediencia trae recompensa. Y vamos a la escritura, lo que decía el Señor. Escuche esto a Moisés, al pueblo, a todos ellos. Y me llamaba mucho la atención porque antes de leer este capítulo 4, en el versículo 3, para finalizar, dice que a Moisés no se le había permitido entrar a Canaán. Después de todo lo que Moisés había hecho, Dios no le dio el privilegio a él de poder entrar a Canaán. Pero escuchen las palabras que el Señor le decía a Moisés antes de saber que él no iba a entrar a esa tierra. En el versículo 4 dice la palabra del Señor, lo leemos así, dice ahora en esta versión NTV, ahora Israel, escuche al pueblo, escucha con atención, el que quiere el Señor que nosotros escuchemos, los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Sigue diciendo, obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. Versículo 2, no agregues ni quites nada a estos mandamientos que te doy. Simplemente obedece los mandamientos del Señor tu Dios que te doy. Versículo 40, porque ahí sigue hablando acerca de la obediencia. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti. ¿Y a quiénes dice? Y a tus hijos. Te doy estas instrucciones ¿para qué? Para que las disfrutes de una vida larga en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Mire las palabras. Usted sabe que, mire, aunque estamos bajo la gracia, porque no vamos a dejar de lado la gracia, el Señor estaba formando en este pueblo una nueva sociedad que se iba a distinguir de los demás pueblos. Y para ello necesitaba ponerle reglas, ponerle decretos, mandamientos, cómo debían de conducirse. Ellos tenían, hermano, la constitución más completa y más perfecta que podemos encontrar en cualquier nación. Y aún así el pueblo, viendo el favor de Dios, no lo obedecía. Aunque todo lo que Dios les estaba dando era para que ellos vivieran, dice la misma palabra, disfrutaran una larga vida. Diga conmigo, larga vida, hermanos. Porque ¿para qué queremos vivir en esta tierra? Vivir amargados, tristes, frustrados, hermanos, desanimados. Y muchas veces puede ser producto por resistirnos a hacer las cosas que Dios nos está pidiendo. Jesús mismo lo dijo, que no escatimó, hermano, hasta la muerte. O sea que aunque en esos momentos de dificultad el Señor tuvo temor en su naturaleza humana aquí en la tierra, indudablemente Él sabía que esto le iba a traer toda la gloria, y por eso dice que no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo aquí en la tierra. Denle un aplauso a Él, por favor. Entonces podemos encontrar de que la recompensa a la obediencia es tener una larga vida. Ahora, larga vida es relativo dependiendo de la persona, hermanos. Porque la expectativa de vida, cuando hablamos de nuestra naturaleza humana, no va a ser la misma para todos. Algunos estarán contentos de vivir 70, 80, 90, otros llegarán a 100. ¿Hay alguien que puede decir amén a eso? Mire, poquitos. Dice, ¿verdad? Todos tenemos diferentes expectativas de vida. La que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dar lo mismo a todos. Dios tiene la fecha de cada uno cuando va a llegar su tiempo de estar con Él. Y nadie puede cuestionar eso. El tiempo que toque vivir aquí en la tierra va a ser el tiempo perfecto. El tiempo que Dios tenía para nosotros. Porque algo mejor Dios tiene preparado para los que le obedecen. Entonces, hay algo que todos los seres humanos odiamos, y es la obediencia. En todas las cosas de nuestra vida. Muchas veces nos resistimos en nuestro trabajo. Escuche esto. A veces aún en el ministerio, en todas ellas nos resistimos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que todas ellas tienen una duración temporal. El trabajo es temporal. La familia es temporal. Usted no va a poder mantener a sus hijos todo el tiempo. Sus hijos crecerán y se irán. Por más que usted sea buen padre.
Y por buen hijo que usted sea, un día tendrá que salir para formar su propia familia. ¿Sabe algo? Todo es temporal. Pero la obediencia al Señor nos da una recompensa eterna. El Señor se lo decía al pueblo. Conocía su corazón. Vieron su mano de favor. ¿Y sabe qué? Pongámoslo a nuestra vida. ¿De dónde Dios nos ha sacado? Dios nos sacó para que estemos aquí y podamos no disfrutar este evangelio que Dios nos ha permitido ahora conocer. No. Dios nos ha dado a nosotros la salvación y la vida eterna para que, como dice la palabra, nos podamos alegrar en la vida que Dios nos alargue en esta tierra. Por eso la obediencia trae como recompensa larga vida. A veces, hermano, nos afligimos por los problemas, nos afligimos por las enfermedades, por todo lo que acontece. Pero recuerde esto, nada de ellas son eternas. Hay un dicho bien popular en el mundo que dice que no hay mal que dure 100 años. ¿Y qué dice? ¿Verdad que sí? Pero mientras lo estamos pasando sentimos que es lo peor. Pero no va a haber nada que va a perdurar por mucho tiempo. Las bendiciones de Dios, aunque estemos bajo la gracia, no pueden contradecirse en sí mismos. ¿Está escuchando esto? Las bendiciones de Dios, aunque estemos bajo la gracia, no pueden contradecirse a sí mismos. En otras palabras, no espero tener larga vida si yo soy desobediente y desordenado. Incluso no hago lo que la Escritura tiene para mí. No puede. Dios no puede contradecirse. La gracia no es justificar nuestra desobediencia o nuestros pecados. Por eso entonces Jesús no hubiera ido a la cruz. Hubiera mejor mandado a los ángeles para que lo salvaran o a destruir a los fariseos y implantar su reino. Hubiera ido en contra de lo que había estado escrito desde el principio por parte de Dios de lo que tenía que pasar en la humanidad. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: Hijo mío, escucha estas palabras. No te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ay, hermano, mire, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Mire lo que está diciendo. ¿Sabe que a veces sentimos que es duro hacer lo que Dios nos pide? Porque Jesús lo pudo haber sentido. Ahí la Escritura lo relata. Pero ¿qué es lo que viene después de ello? La recompensa. En el momento es difícil entender cuando la palabra nos manda a hacer o vivir o dejar de hacer algo. Es difícil porque es una lucha interna entre lo que mi cuerpo quiere, entre lo que el mundo tiene, la sociedad, el ámbito en el que yo estoy me muestra. A poder apartarme para Dios es difícil. Pero lo que nosotros estamos aquí es viendo lo que Dios tiene preparado, porque aunque no querramos y aunque no lo podamos entender, las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia de su palabra y a la rendición y humillación que tengamos delante de Él. Querramos o no querramos, estemos bajo la gracia o no esté bajo la gracia, todo eso está condicionado, porque Dios no puede contradecir su misma palabra. La gracia es aquel regalo que nos da Dios por misericordia para que seamos aceptos delante de Él. Pero la gracia no va a funcionar cuando seguimos siendo rebeldes y no obedecemos lo que Él tiene establecido para nosotros. Amén. Por eso también quiero compartirle ahí en el punto 2, las recompensas de la obediencia a Dios trae un favor inesperado. Diga conmigo, favor. Sabe que a veces no hacemos las cosas porque a veces no puede hacer las cosas para esperar que Dios lo haga algo bueno en su vida. Porque a veces nosotros pensamos, voy a dejar de hacer esto para que Dios haga esto por mí. Así no es. No es como Dios obra. No voy a dejar de hacer algo solo para esperar que Dios haga algo bueno para mí. No hago algo malo para que Dios haga algo bueno. No es así. Dios no obra de esa manera. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Vámonos al principio, a Génesis capítulo 6, versículo 1. Dice la misma palabra. Escuche esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cree usted que no hay maldad? Sí hay maldad. Maldad afuera, maldad en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué dice?
de continuo era, ¿qué dice? De continuo solamente el mal. Versículo 6, ¿y qué dice? Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versículo 7 y dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, y aquí viene lo que marcó la diferencia para nosotros. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que halló Noé? Dígalo fuerte, por favor, ¿qué halló Noé? O sea que el Señor, al ver toda la conducta de la humanidad, vio a uno que había guardado su corazón. Quizás no era perfecto, porque luego podemos ver todo lo que no hizo, pero hubo uno que marcó la diferencia en medio de todo el mundo en ese momento. Y eso nos lleva a nosotros a entender que la desobediencia causa un gran dolor en el corazón de Dios. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué dice la misma palabra? Cuando vio la maldad de los hombres, dice la palabra, le dolió en su corazón. Porque Dios nos ha creado a nosotros para que podamos disfrutar de esta tierra, para poder alegrarse y gozarse juntamente con nosotros. Cuando hacemos cosas que no son las que Dios quiere, producimos un dolor en el corazón de Dios. Pero lo que llama también la atención es que de todos ellos, escuche esto, el Señor vio a Noé y usted se da cuenta de que lo que Dios vio en Noé fue su corazón. Lo vio con gracia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Noé le mandó, en los siguientes versículos que está ahí, usted lo puede leer en su casa, lo mandó a fabricar un arca, hacer algo que era una locura en aquel tiempo. Fue obediente a hacer algo que él no entendía, algo que sus ojos no habían visto, pero que perfectamente sabía que venía de parte de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que trajo como recompensa que estemos hablando de él y de su generación, de todo lo que él hizo. Para que usted se dé cuenta, Dios en la obediencia, sin que nadie nos vea, va a derramar ese favor inesperado. Lo que menos nosotros queremos, eso es lo que quizás, o lo que menos nosotros le pedimos. No sabemos lo que Dios nos puede dar. Lo buscó Noé, dijo, yo me voy a apartar de todo esto porque algo Dios va a hacer conmigo. No, la palabra no dice que Noé buscó a Dios, sino que Dios lo vio a él. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor cuando nosotros hacemos y somos realmente fieles a su voluntad? Dios, no necesitamos nosotros decir, Señor, yo hago esto para que tú me des esto, sino que Dios mismo se agrada de nuestra vida. Y a veces nosotros no sabemos ni cómo Dios lo va a hacer. No sabemos qué es lo que Dios va a hacer. No sabemos en qué forma Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Por eso podemos ver que Dios vio el corazón de Noé, vio que estaba apartado de la maldad. ¿Por qué? Porque, hermano, en el principio, cuando Dios estaba formando este pueblo, le dijo, obedezcan estos decretos y mandamientos que le doy. ¿Sabe que Jesús vino a eso? No vino a eliminar la ley, vino a ponerla en práctica, a vivirla. Vino a darle la correcta interpretación, a decir, esto es lo que está establecido para ustedes. Y ustedes quieren obedecer, quieren conocerme. Ahí está la palabra. ¿Quieren saber cómo yo soy? Ahí está la palabra. Esa es la esencia de Dios. Hablar de Jesús es fácil, decirle a Jesús te amo, eso es fácil, hermano, eso lo puede hacer cualquiera. Pero realmente decir Jesús te amo porque lo que estoy ahora viendo en la escritura me lleva a amarte más y conocerte, eso es lo que impacta el corazón de Dios. Ahí está la esencia, Dios se manifiesta en nuestras vidas, amén, hermanos. Ahora, todos tenemos la tendencia de cubrir nuestras faltas y debemos de tener claro esto, porque la esencia de Dios no es tolerar las cosas que no están correctas. Proverbios 28:13 dice la palabra, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ay, hermano, dos cosas hay en ese pasaje. Una, no vamos a llegar muy lejos tratando de tapar las cosas que no están bien en nuestra vida. Jamás Dios va a contradecirse su palabra. Nadie que esté haciendo algo malo va a poder ser prosperado o bendecido. Podrá aparentemente
Salir adelante, sí, pero no quiere decir que viene de parte de Dios. Nuestra tendencia es siempre cubrir las faltas. Nuestra tendencia es ocultarlas, es no decirlas. Muchas veces las confesamos cuando nosotros nos descubren en la jugada. ¿No se dan cuenta ustedes? Esa es la tendencia nuestra. Confiesa por coacción y no por voluntad. Me encontraron y por eso ahora, y no la dice tal y como es, sino la trata de acomodar. Y usted se da cuenta de que jamás va a ser prosperado, porque la misma palabra dice, en ese pasaje en particular dice, el que lo confiesa, ¿y qué dice ahí, hermano? Pero dígalo con convicción, con seguridad. El que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice ahí la palabra? Alcanzará misericordia. Mire, todo en Dios tiene una condición. Todo en Dios tiene una condición. Puedo decir 1000 cosas, pero si no me aparto, no voy a alcanzar la misericordia de Dios. Al final, eso es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero ver, las recompensas de ser obediente a lo que la Escritura dice. Y eso es Jesús. Ese es el Señor. Hay gente que todavía está esperando ver físicamente al Señor. Ni Moisés lo pudo ver, hermanos. Ni él lo pudo ver. Pero sabía de su presencia. Amén. También podemos ver en el punto 3 que tenemos ahí en las notas, las recompensas de la obediencia a Dios da poder y autoridad. Diga conmigo, poder y autoridad. Sabe que cuando uno estudia a los reyes de Israel, estoy ahí, hermano, pidiéndole al Señor que me ayude para hacer una serie acerca de los reyes de Israel, porque usted se da cuenta que nos identificamos mucho. Si usted se da cuenta, en los pasajes que leímos, había algo que llamaba mucho la atención, principalmente cuando hablamos en Deuteronomio, en versículo 40 dice, volvamos al 4:40, dice, para que usted se dé cuenta, mire lo que dice. Si obedeces todos los decretos y estas instrucciones y los mandamientos que te entrego hoy, le irá bien, ¿qué dice? En todo a ti. ¿Y a quiénes más dice? ¿A quiénes? A tus hijos. Porque quien realmente enseña a obedecer a Dios cuando se tiene familia es llamado a los padres. Si los padres son obedientes, sus hijos van a disfrutar también esa obediencia, esas recompensas. Te irá bien a ti y a tus hijos. Es una promesa, es una palabra condicionada y con promesa. Y aquí nos encontramos con uno de los reyes, hermano, que la misma palabra menciona. Y escuche esto, dice Jotán. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. ¿Cuánto dice? 16 años. Lo tiene ahí, segunda de Crónicas 27:1. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Versículo 2. Jotán hizo lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías. Solo que Jotán no pecó porque no entró en el templo del Señor. Pero el pueblo continuó con sus prácticas corruptas. Versículo 6, vamos a pasarnos al 6. El rey Jotán llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia a su Dios. Aquí la palabra nos narra algo muy importante. Hijo de otro rey, un hombre que también era temeroso del Señor, Usías. La única diferencia es que él violó lo que había estado establecido. No podía entrar al templo. Por eso la palabra dice que él subió al trono, hizo todo, pero menos lo que hizo su padre. Porque era consciente, ¿cómo? Por lo que estaba escrito, las condiciones que Dios daba para cada uno, lo que podían hacer. Y aún así, la misma palabra, estudiando acerca de él, dice que por lo mismo que se daba, él permitió que algunas prácticas se hicieran en el templo, pero él no, él se guardó, aunque tenía el poder y la autoridad para evitarlo, pero él no lo hizo. Por eso dice la misma palabra que llegó a ser tan poderoso, porque procuró, escuche estas palabras, procuró, o sea, intentaba una y otra vez. No dice que era completamente obediente, procuraba. Algunas cosas quizás sí cedía, en otras sí las hacía, otras las permitía, pero procuraba.
Hermano, ¿sabe algo? Por lo menos intentemos ser obedientes. Por lo menos resistámonos, detengámonos, pensemos las cosas que Dios le agradan o las que no le agradan. Por lo menos antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer algo indebido, deténgase y piense, esto es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Le agrada a Dios esto? Hay una batalla interna. Jesús la pasó en su humanidad. Y cómo el Señor confirmó cuando le dijo al Padre: Señor, si hay otra forma de pasar esta copa. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ayúdame ahí. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba orando. Diga conmigo, orar. Hermano, cualquier cosa, ore por el amor de Dios. Aunque sea medio minuto, pero ore. No se quede pensando como que si está en una meditación de yoga. No, ore, cierre sus ojos, póngase de rodillas. Señor, hay algo que tú tienes que decirme, dímelo porque no lo sé. Muchas veces tenemos que aprender en nuestro carácter a callar, a controlar nuestra boca. Primero hay que pedirle al Señor dirección de lo que debemos de hacer y lo que tenemos que hablar. Hay que ser obedientes. Hay que ser obedientes. Noé no cuestionó al Señor cuando le dijo: ve y haz un arca. Y dice: ¿para qué si nunca ha llovido? ¿Lo cuestionó? No lo cuestionó. Simplemente lo hizo. Y cuando lo hizo, hermano, todo el mundo quería entrar. Vea los pichinguitos ahí, como dicen en mi país. Mire, todo el mundo quería entrar. Pero los únicos privilegiados eran él y su familia. Porque probablemente le ayudaron a él a construir el arca. ¿Lo querían hacer? Probablemente no. Pero lo que decía el jefe, eso se hacía. Así es, hermano. Yo sé que los que están jóvenes no les gusta. Pero aunque no les guste, así es. Mire, los papás, o quién manda en su casa, hermano. Aquí entre nosotros, sus hijos no están aquí. ¿Quién manda en su casa? ¿Usted o sus hijos? Mire, solo un cara. No, le digo, hace lo que sus hijos quieren. ¿De verdad? ¿Usted le daría a un inexperto manejar un avión? ¿Qué tal si usted va a tener un vuelo? Y le dice: bueno, pasajeros, como usted sabe que a uno le gusta cuando antes del vuelo le dicen todo. Les dejo saber de que ahorita hay uno que no sabe nada cómo pilotear Agárrense, pónganse el cinturón, lea el manual, porque ahorita va a despegar. Ay, hermano, le aseguro que todo el mundo tumba a la puerta del avión. Porque nadie pondría sus vidas en manos de un inexperto. Por eso le digo con respecto a sus hijos: ¿quién dirige su casa? Espero que sea usted, amado hermano. La obediencia da poder y autoridad, porque él podía hablar con libertad, este rey Jotam. Romanos 13:4 dice la palabra: las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si está haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Está bien al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Versículo 5. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener, ¿qué dice? Conciencia limpia. Dios ha establecido un orden, como la autoridad. La gente admira el orden humano de cómo rige la sociedad, aunque es un modo injusto. Pero quiero decirle esto: las leyes terrenales tienen muchos errores, muchas fallas, todas. Principalmente en nuestros países dice: con dinero baila el perro. ¿No se da cuenta usted que con dinero usted sale preso, tiene prebendas, privilegios? Esa es la justicia humana, y eso en todos los niveles. La iglesia también tiene autoridad. Ahora, hay que cuidarse de que lo que me manden sea algo correcto. Porque si hago algo incorrecto, que aunque sea autoridad, no es bíblico, me lleva a la destrucción. Pero también debemos de entender que muchas veces se nos dicen algunas cosas, y estamos hablando de obediencia, de lo que trae la obediencia y las recompensas de la obediencia, de que lo que el Señor trata a través de su palabra, que es la que rige la vida del creyente, es mantener una conciencia limpia. Si nosotros no hablamos de lo malo que la iglesia, el creyente, el mundo hace, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hace en nuestro interior? ¿Qué hace en nuestra conciencia? Porque al final de todo lo que necesitamos es corregir nuestras faltas, buscar de Dios
su favor y seguir adelante hasta que Él venga por la iglesia. Eso es todo, todo se simplifica en eso. Eso es lo que hace la palabra. Por eso estamos aquí, para venir a escuchar, que esa palabra haga un impacto en nuestra vida, para poder reflexionar en ella y que cada uno tome lo que le corresponde. ¿Para qué? Limpie nuestra conciencia. ¿Entiende? Aquí no es venir a decirle, hermano, venga, le voy a dar 20 fajazos por andar portándose mal. No, aquí el Espíritu, entonces este es el Espíritu Santo que obra en la palabra. Decirle, hey, no maltrates a tu esposa, JC. Ahí hay que la agarró, ¿eh? Ahí hay que tenga con iniciales JC. No, ahí va a empezar. Esa es la gracia. Hey, no hagas eso. ME. Ahí cada uno agarre su letra, ¿verdad? Mire, eso es lo que hace la palabra, la obediencia. Y Jesús a eso vino. Mire, hermanos, la esencia del Señor está en toda la obediencia. Por ser obediente, ahora aquí en la tierra es glorificado por toda la humanidad, por lo menos lo que lo aceptamos. Ese acontecimiento de no resistirse lo que tenía que hacer marcó el cambio de nosotros los seres humanos. ¿Nos cuesta? Sí. No vinieron a mis papás, pero créanme que a mí mi papá me daba duro. Hoy sí voy a hablar con libertad. Voy a agarrarme 2 minutos para hablar, no le cuente. Me daban duro, hermanos. Yo se lo he dicho, me hacían brincar. Nunca me ha gustado brincar, pero ahí me hacían brincar. Era una combinación increíble. Y ahora ya adulto me pregunto, ¿merecía yo esos castigos? Grande digo que no, pero en el momento había que ver. Y así le ha de pasar a usted. No le formó su carácter, le quedó un par de cicatrices, pero eso que le recuerde las cosas que hizo. Dios nos corrige tan bien que lo hace a través de la palabra y lo hace con amor. Fíjese. El Señor dice que busca, ¿qué dice? Obediencia, no sacrificios. Obediencia a la palabra. Porque ponerle a usted que jale, hermano, un bulto, y no lo va a poder cargar por mucho tiempo. A veces eso pasa en la iglesia. Imponerle a usted cosas que no haga es ponerle una carga. Pero deje que el Señor sea el que empiece a trabajar en su vida. Amén. Ya para terminar, hermanos, las recompensas a la obediencia a Dios da bendición y multiplicación. Diga conmigo, bendición y multiplicación. Génesis 22:16 dice, y dijo el Señor, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y de cierto, versículo 17 dice, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia, otra vez, poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice? Obedeciste a mi voz. ¿Sabe aquí el Señor le dijo? El Señor no es como muchas veces nosotros. Primero le ofrecemos algo a nuestros hijos para que hagan lo que queremos. ¿No se da cuenta? Te voy a pagar 20 pesos para que limpies tu cuarto. A veces ahí quiere usted que tu hijo recoja el tiradero. Aquí el Señor le pedía al hijo Abraham, un hombre viejo con una señora, una viejita también, hermano. Y tenía un hijo y dice, y esto es lo único, y me lo está pidiendo, pero dice que fue obediente. ¿Por qué? Porque había una promesa que le había dado antes. Y a él no le importaba si ese hijo lo tenía que sacrificar, porque para levantar el holocausto había que sacrificar a alguien, un corderito, lo que sea. Y el único que tenía era el hijo, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Era él. Por obedecer, recibió la confirmación de todo lo que Dios le había dicho. ¿Qué Dios nos ha dicho a nosotros? ¿Qué Dios le ha prometido a usted? ¿Qué es lo que todavía está esperando, algo que Dios no ha cumplido? ¿Qué realmente es nuestra expectativa para que Dios, si lo dijo, realmente lo pueda llevar a cabo? Dios lo va a querer hacer si Dios se lo dijo. Pero todo está basado en la obediencia. Porque ahí dice, tan grande fue la bendición de escuchar la voz de Dios y hacer lo que le pidieron,
que dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, ahí está fundamentada nuestra fe. Ahí está el fundamento de lo que nosotros ahora creemos. Porque hubo alguien que le creyó a la voz de Dios. Aquí hay gente que le ha creído a la voz de Dios. ¿Por qué tenemos que muchas veces dudar o resistirnos? Jesús es lo que quiere. Que realmente si obedecéis mi palabra, ¿qué dice? Lo amamos. Así es sencillo. Esa es la esencia de Jesús. Es la expresión de amor. Por eso Él es obediente. Obedeció lo que estaba para Él y quiere que nosotros seamos obedientes. Dice Mateo 9, versículo 6. Y hoy sí termino. Es 9:6. Ahí puede corregir 9:6. Dice en la NTV. Así que, en este pasaje, escuche esto. Les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 7. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios porque por darles semejante autoridad a los seres humanos. Me llama mucho la atención cómo las demás personas reconocían cómo Dios, porque todavía no identificaban quién era Jesús, le había dado autoridad a los seres humanos. Eso es lo que hace la obediencia. La obediencia te permite hablar con libertad, a conducirte correctamente sin esconder nada. Hablar de las cosas que tienes que hablar porque no hay nada, como dicen, no hay cola que te pisen. Eso hace, hermanos. Por eso la obediencia trae bendición y multiplicación. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levante su mano. ¿Qué es lo que usted quiere? Quiero $1,000,000 para dar 900,000 a la iglesia y 100,000 yo. Mire, ahorita lo voy a firmar, hermano, para que Dios haga algo. No, hermanos. Dios se agrada en la obediencia. Dios busca un corazón sincero, ¿sabe? Eso es lo que Dios busca. ¿Qué le parece? Cierra sus ojos. Gloria sea al Señor. Hay cosas que no las entendemos, pero hay cosas que Dios va a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí Dios se manifiesta. Gloria sea el nombre de Él. Ahí cierre sus ojos.